Bueno chicos, en este video vamos a seguir trabajando con la obtención de óxidos básicos. Vamos a ver el ejemplo de mercurio que tiene dos valencias, valencia 1 y valencia 2. Eso quiere decir que va a poder formar dos óxidos básicos. Cuando el elemento metálico tiene más de una valencia, se aclara sobre el símbolo del elemento con qué valor vamos a trabajar. Como vamos a empezar haciendo el óxido de mercurio con valencia 1, señalé acá en número romano el número 1. El primer paso sería igual que antes, combinar los elementos, ya está. El segundo paso es hacer el cálculo auxiliar, donde sobre cada elemento vamos a poner la valencia, que en este caso me dice trabajar con valencia 1. Entonces para el mercurio 1, para el oxígeno 2, que es siempre su valor 2. Nos falta agregarle los signos, de acuerdo a la electronegatividad, el mercurio es positivo y el oxígeno menos. Bueno. Entonces, una vez que cada uno tiene su valor, este ejemplo es parecido al del sodio que vimos primero, intercambiamos los valores, el valor del mercurio va al oxígeno, el del oxígeno va al mercurio, y en este caso vemos que debajo del oxígeno me queda un número 1 que es impar, no podemos simplificar, entonces pasamos en limpio. La fórmula molecular me quedaría así, mercurio 2, oxígeno 1. Recordemos que el 1 en química no se escribe. Entonces está el primer paso, está el segundo paso. Lo que hacemos ahora es copiar esta fórmula como está después de la flecha. Lo que hacemos ahora es balancear. Donde no hay nada, agregamos un 1 como coeficiente, como subíndice. Como coeficiente, acá ya subíndice tenemos, así que no, coeficiente, subíndice. Y empezamos por el oxígeno. 1 por 2, de este lado tenemos 2 oxígenos. 1 por 1, de este lado tenemos un oxígeno, y nos damos cuenta que la ecuación no está balanceada, entonces cambiamos por un 2. 2 por 1, 2 oxígenos, y de esa manera igualamos los oxígenos. Una vez que está igualado el oxígeno, voy por el mercurio, pero del lado de los productos. 2 por 2, ese 2 que cambiamos va a multiplicar al subíndice 2 que tiene el mercurio. 2 por 2, 4 mercurio. Eso es en los productos, y en los reactivos, como verán, siempre se multiplica el coeficiente por el subíndice. Este número en romano solamente me quiere decir trabajar con la valencia 1, que es con el valor que estamos trabajando, pero no me afecta en el balanceo. Entonces, una por una hay un mercurio. Y no está balanceada la ecuación, porque en los productos tenemos 4 y en los reactivos 1. Entonces, únicamente si cambiamos acá por un 4, 4 por 1, 4. Y ahí me queda balanceada la ecuación. El siguiente paso es pasar en limpio, sin los números 1. Bueno, la ecuación entonces me quedaría así, sin los números 1 que no me afectan nada, y ahora siempre nombramos la fórmula molecular. Para la primera cantidad de átomos, 1 se dice mono, 2 se dice di. Acá tenemos una hojita, les anoté. 1 es mono, 2 es di, 3 es tri, 4 tret, tetr, 5 pent, 6 ex, 7 hept, ¿sí? Entonces, como tenemos 1 y 2, sería monóxido de dimercurio. Monóxido de dimercurio, ¿qué quiere decir eso? Un oxígeno de 2 mercurio, como me dice la fórmula. La siguiente es parecida a las que ya hacíamos, óxido de mercurio, porque es el elemento que estamos usando, con el que estamos trabajando. Y la valencia que usó, que en este caso, acá arriba, nos señala la ecuación, y acá en la valencia dice trabajar con valencia 1, entonces óxido de mercurio 1. Y en la última, para diferenciar, chicos, lo que se hace es, no se puede nombrar en los dos casos óxido de mercurio cuando trabaja con valencia 1 y óxido de mercurio cuando trabaja con valencia 2. Lo que se hace es ponerle sufijos al nombre del elemento. Cuando trabaja con la menor valencia se le pone la terminación oso, cuando trabaja con la mayor valencia terminación ico. En este caso, como es la primer valencia que está en la tabla y es la menor, se le agrega la terminación oso al nombre del elemento que estamos trabajando, óxido, mercu, y ahí agregamos la terminación oso, mercurioso. Entonces ahí, cuando escuchamos óxido mercurioso, vamos a saber identificar, es el óxido de mercurio que está trabajando con la menor valencia, ¿sí? Ahora vamos a hacer el óxido de mercurio con valencia 2. En esta ocasión, lo que tenemos que hacer es, primeramente, identificar acá que vamos a trabajar con la valencia 2. Ese es el primer paso. El segundo paso, hacemos un cálculo auxiliar, como siempre, escribimos mercurio y oxígeno. Acá me dice trabajar con valencia 2, entonces más 2 para el mercurio, menos 2 para el oxígeno. Este ejemplo
es parecido al del berilio que vimos hoy. Intercambiamos los números 2 y 2. Como son pares se simplifica 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1. Y pasamos en limpio. Directamente así me quedaría la fórmula molecular de este óxido. Fíjense que hay una diferencia. Cuando trabaja con la valencia 1 me queda Hg2O. Cuando trabajo con valencia 2 me queda HgO, ¿sí? Así como me queda, porque simplificamos, copiamos después la flecha. Y ahí vamos a tener que balancear. Como coeficiente ponemos un 1, como subíndice un 1, coeficiente un 1. Acá ya hay un 2, así que no, coeficiente, subíndice, subíndice. Y empezamos por el oxígeno. 1 por 2, 2 oxígeno. 1 por 1 acá, después de la flecha, 1 oxígeno. Y ahí vemos que no está balanceada la ecuación, entonces vamos a tener que decir qué número multiplicado por 1 me va a dar 2, 2. Yo sé que a esta altura ya habrá gente que ya está manejando bien esto y le parece aburrido, pero por ahí algunos chicos necesitan, así que vamos a seguir un poco más trabajando con lo de los 1, porque no todos entendemos de la misma manera. Entonces, 1 por 2, 2 oxígeno, 2 por 1, 2 oxígeno. Ahora el mercurio, 2 que cambiamos por 1, 2 mercurios. Y en los reactivos, 1 por 1, 1 mercurio. De nuevo vemos que este número en romano no me afecta en el balanceo, solamente me dice trabajar con valencia 2, que es lo que estamos haciendo. Entonces 1 por 1, 1 mercurio, y del otro lado 2. Entonces tenemos que cambiar por un 2 acá, porque 2 multiplicado por 1 me va a dar 2. Y de esa manera está balanceada la ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es pasar en limpio, ¿sí? Escribir lo mismo, pero sin el numerito 1, porque en química, como ya dije varias veces, se sobreentiende que cuando no hay nada es que en realidad hay un 1. Entonces así me quedaría la ecuación, y ahí vamos a nombrar nomenclatura de atomicidad, nomenclatura de Stokes, nomenclatura tradicional. La primera, acuérdense que se nombra siempre la fórmula molecular. Me quedó 1 y 1, sería monóxido de mercurio nomás. Monóxido de mercurio entonces, porque me quedaba 1 y 1, ¿sí? La siguiente es óxido de mercurio, porque es el elemento con el que estamos trabajando. Y de nuevo, en este caso, lo que cambia es que no estoy trabajando con valencia 1, sino acá mismo me dice con valencia 2, ¿sí? Y la última va a ser parecida, solamente que tenemos que recordar. La menor valencia y primera que está en la tabla es terminación oso, y la otra, que en este caso justo coincide que está en segundo lugar y vale 2, es terminación ico. Entonces sería óxido con la palabra D, ya no va en la última nomenclatura, óxido mercurio, pero con terminación ico, o sea, óxido mercúrico. Entonces ahí vemos, chicos, que en la última nomenclatura, cuando el metal tiene dos valencias distintas o más, pueden ser 3 o 4 que ya vamos a ver en los no metales, no se escribe la palabra D. La palabra D cuando el elemento tiene una sola valencia, que puede valer 1, 2 o 3, como vimos en los ejemplos antes. Óxido mercurioso, cuando es la menor valencia, la primera que está en la tabla, y con valencia 2, que es la que está en segundo lugar, y la mayor es óxido mercúrico. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo parecido, que es el del cobre. Para el ejemplo del cobre, chicos, es lo mismo. Si ustedes miran en su tabla, el cobre tiene valencia 1 y valencia 2. Lo que va a cambiar un poquito es en la nomenclatura tradicional que vamos a hacer después, porque con esto, ¿qué quiero mostrarles? Que hay elementos químicos que cambian la raíz en la nomenclatura tradicional, la raíz de su nombre. Por ejemplo, uno de ellos es el cobre, después les voy a ir mostrando los otros. Es parecido al ejemplo anterior que vimos, pero en lo que cambia es en la nomenclatura tradicional. Entonces, acá vamos a hacer el óxido con valencia 1, hacemos el cálculo auxiliar, cobre, oxígeno, más 1 menos 2, porque acá me dice trabajar con valencia 1, intercambiamos la valencia del cobre al oxígeno, la del oxígeno al cobre, y de nuevo vemos que es impar como el primer ejemplo, no se puede simplificar, el 1 no se copia porque se sobreentiende que cuando no hay nada es un 1, entonces me queda así en la fórmula molecular. Vamos a ir probando ya sin poner los unos. En este caso, que es parecido al anterior. 1 por 2, porque acá no hay nada, es un 1. 1 por 2, 2 oxígeno. 1 por 1, 1 oxígeno. Entonces tengo que probar con un 2.
2 por 1, 2 oxígeno, 1 por 2, 2 oxígeno, 2 por 2, 4 cobre, 1 por 1, 1 cobre. Entonces necesito poner un 4. De esa manera ya van viendo que cuando ustedes van manejando bien ya no necesitan hacer todo lo del cálculo de anotar cuánto hay y todo. O si lo necesitan, sigan haciéndolo hasta que con la práctica no les haga falta. Entonces ahora vamos a tener que nombrar. Así les quedaría su ecuación cuando ustedes ya manejan bien el balanceo. Nombramos esto, monóxido de dicobre. Hasta ahí es lo mismo el nombre, solamente va a cambiar en la tradicional, monóxido de dicobre. La otra es parecida a la que ya hicimos hoy, óxido de cobre, y en este caso es con valencia 1, o miramos acá también, óxido de cobre con valencia 1. Y en la tradicional es donde cambia, vamos a escribir sí óxido, pero no vamos a decir cobroso o cóbrico cuando trabajamos con esta. Cambia la raíz del nombre en latín, que sería cup, y ahí se agrega en este caso la terminación oso. Cuproso con 1, cúprico con 2. Por eso, este elemento les muestro porque es distinto. Hay elementos como el cobre, el oro, el hierro, el plomo, que cambian por su nombre en su raíz en latín. Entonces, solamente en la tradicional cambia óxido cuproso. En la otra es cobre, cobre. No hay cambio. Vamos a hacer el óxido de cobre con valencia 2 entonces. Acá me dice trabaja con valencia 2, más 2, menos 2. Intercambiamos, son pares, simplificamos, me queda cobre y oxígeno. Esta sería mi fórmula molecular. La voy a copiar después de la flecha y vamos a balancear de nuevo así sin poner los unos. Vamos a imaginarnos 1 por 2, 2 oxígeno, 1 por 1, 1. Entonces agrego un 2. 2 por 1 que no está escrito, 2 oxígeno, 1 por 2, 2 oxígeno, 2 por 1, 2 cobres, 1 por 1, 1 cobre, entonces agrego un 2. Y ahí estaría balanceada la ecuación química. Nombramos entonces nomenclatura de atomicidad, nomenclatura de Stock y nomenclatura tradicional. Como me quedó 1 y 1 es monóxido de cobre, porque me quedó 1 y 1, monóxido de cobre. La otra sería parecida a esta, óxido de cobre, pero en realidad ahora es valencia 2. Óxido de cobre 2. Y la última sería cuproso, y acá es con terminación ico, cúprico. Óxido cúprico. ¿Está? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a seguir viendo los elementos que cambian la nomenclatura en la raíz, en la parte del nombre, pero en la tradicional. Y después yo les doy para que ustedes hagan los que no cambian, ¿sí? Voy a mostrar los que cambian, que por ahí, como no conocen, les puede resultar más difícil. Por ejemplo, el hierro. Bueno, vamos a seguir viendo el ejemplo del hierro. El hierro, su símbolo es Fe, tiene valencia 2 y 3. Con 2 va a ser terminación oso en la tradicional y con 3 ico. Terminación porque por eso pongo punto suspensivo adelante, solamente es como un sufijo, va en la raíz del elemento, del nombre del elemento, ¿sí? Este también es un elemento que va a cambiar en la tradicional, por eso les voy a mostrar este. Como verán entonces, en los dos ejemplos que trabajamos antes era valencia 1 y valencia 2. Valencia 1 oso, valencia 2 ico. Y acá ven que la valencia 2 es oso y la valencia 3 es ico, porque en realidad lo que me importa es que en la tabla les aparece así. 2,3, o sea, la que está en primer lugar es oso siempre y la que está en segundo lugar es ico, o también se dice que a la menor valencia es oso y a la mayor es ico. En este caso entonces vamos a hacer el óxido de hierro con valencia 2. Hacemos el cálculo auxiliar, más 2 y este menos 2. Intercambiamos. ¿Por qué hacemos con 2? Porque acá me dice trabajar con valencia 2. Como son pares, ya vimos esto en el caso del berilio, en el caso del cobre que estuvimos trabajando recién, en el caso del mercurio también. 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1. Pasamos en limpio. Me quedaría así, feo. ¿Sí? Esta sería la fórmula molecular. Copiamos después la flecha. Y ahora tenemos que balancear. 1 por 2, 2 oxígeno, 1 por 1, 1 oxígeno. Entonces necesito poner un 2. 2 por 1, 2 oxígeno, 1 por 2, 2 oxígeno. 2 por 1 que no se escribe, 2 hierro. 1 por 1 que no se escribe, 1 hierro. Necesito poner un 2.
Entonces ahí me queda balanceada la ecuación y ahora nombramos. Si ustedes tienen duda en el balanceo, miren en los ejemplos que trabajamos con valencia 2, donde el metal tenía valencia 2 y yo les colocaba los 1, todo paso por paso, pero es lo mismo. Si ustedes prestan atención se van a dar cuenta que es lo mismo. Nombramos esto entonces. Me quedó 1 y 1. Monóxido, monóxido de hierro. En la siguiente vamos a nombrar óxido de hierro y la valencia que estamos usando, que en este caso es la valencia 2. O sea, 2 en número romano. Y acá es donde va a cambiar. Igual que el cobre, lo vamos a poner hierroso o hierrico. Va a cambiar por su raíz del nombre en latín. Fer. Y a eso le vamos a agregar el oso o el ico. En este caso, como es la menor, o la primera que está en la tabla, ferroso. Ahora vamos a hacer la de valencia 3, pero recuerden que solamente en la nomenclatura tradicional cambia. Las otras es hierro, hierro. Vamos a hacer el cálculo del óxido de hierro con valencia 3. Más 3 menos 2. Intercambiamos. Me queda un número impar. Pasamos en limpio. Hierro 2 o 3. No puedo simplificar. Esta es la fórmula molecular. Copiamos después de la flecha. Y ahí balanceamos. 1 por 2, 2 oxígeno. 1 por 3, 3. Como es impar, probamos con un 2. 2 por 3, 6. Entonces acá para llegar al 6 la única forma es poner un 3. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Entonces acá 4 por 1, 4. Esta es parecida a donde trabajamos la del aluminio, por ejemplo. Es lo mismo. Si por ahí les cuesta lo del balanceo, pueden mirar. Nombramos el 3 se dice tri y el 2 di. Trióxido de di, hierro. De di, hierro. La otra, la nomenclatura de stock sería óxido de hierro, pero en vez de decir con 2 vamos a poner con 3 porque es la valencia que estamos usando. Óxido de hierro, valencia 3. Y la última va a cambiar de nuevo, óxido ferroso, pero con terminación ico porque estamos usando la valencia 3. Óxido férrico. Ustedes ahora hagan estas dos para practicar. El cobalto con 2 y el cobalto con 3. El cobalto no va a cambiar de manera rara como esto, solamente va a ser cobaltoso en NT